la situación regional. ¿Cómo empezó este trabajo? ¿Es parte de un proyecto general? ¿Cómo es? Sí, este proyecto se presentó en una convocatoria que hubo hace 2 años ya, en la cual se convocaba, digamos, a propuestas que estudiaran el vínculo entre educación y trabajo, para ver qué calificaciones o qué habilidades suelen pedir los empleadores y por otro lado, qué ofrece la mano de obra disponible o qué habilidades tiene esa mano de obra disponible para a ver si existe lo que nosotros llamamos un calce, una especie de matching entre esas dos, entre esas dos grandes dimensiones. El proyecto se presentó, fue una convocatoria a nivel nacional, se presentaron varias propuestas y esta en particular, de esta forman parte varios investigadores de todo el país. Nosotros tenemos acá un nodo, lo llamamos nodos, a las distintas piezas del proyecto, los distintos integrantes. Un nodo es acá en Bahía Blanca, en esta región, otro es en Buenos Aires y en Entre Ríos, otro es en Salta y otro es en Comahue. En esos diversos grupos tratan de un poco de componer cómo es el perfil de ocupaciones que se demanda en el mercado y, por otro lado, el perfil de trabajadores, de mano de obra disponible. Es un poco la idea. El universo que buscan es la persona con determinada calificación, ya sea por lo académico, por la formación educativa o por la experiencia. Sí. En general, de lo que yo leí, entiendo que la mayoría de las ciudades tienen el que tiene mayor impacto de lo que llaman valor agregado bruto, es lo agropecuario. En Sí. Bahía Blanca y quizás alguna otra ciudad como Montehermoso hay diferencias, ¿no? Sí, en esta región el principal sector que aporta digamos, que genera riqueza, nosotros lo llamamos valor agregado, pero es básicamente producción, ¿no? Generación de valor, es el sector agropecuario. Pero claro, hay algunas localidades donde el sector agropecuario no tiene un aporte importante, como es el caso de Montehermoso y Coronel Rosales. En el caso de Coronel Rosales, la principal fuente de ingreso es la base naval, con el personal civil ligado a la base naval, y en el caso de Montehermoso, lo sabemos, es el turismo, ¿no? Esos son los dos municipios. Bueno, Bahía Blanca también. En Bahía Blanca el sector agropecuario tiene una contribución secundaria, digamos, frente a otras actividades. Y el resto sí, el resto de la riqueza en el resto de la región proviene del sector agropecuario. Y de lo que, por lo menos de lo que leí, en los últimos años Bahía Blanca quedó como con una diferencia respecto a lo inicial, pero mantiene algunas cosas. Leía que lo de polo industrial a nivel provincia, cómo funciona la cantidad de frigoríficos, molinos harineros, aceiteras. Bahía Blanca se ha diversificado desde el inicio de las primeras actividades productivas y económicas a esta altura. ¿Se han modificado con la misma actividad económica? La verdad es que no se ha diversificado. Okay. Al contrario, ha ocurrido un proceso de empobrecimiento, digamos, de la estructura productiva. Bahía Blanca fue una ciudad, y en general todo el distrito, donde hasta la década del 70 quizá, se expandió el sector industrial en una gama bastante variada, ¿no? Entre comillas, muy concentrada en lo que era el sector agropecuario también, porque era, había actividades que proveían insumos para el sector agropecuario, pero también había otro tipo de actividades, por ejemplo, fabricación de colchones, fabricación de muebles, algo en prendas de vestir, no muy importante, pero había algo en prendas de vestir, o sea, tenía actividades relativamente más diversificadas que las que tenemos ahora. Incluso en alimentos, que fue un sector tradicional de Bahía Blanca, la producción de alimentos, por ejemplo, elaboración de fideos, desde pasta fresca, que es una producción más artesanal, hasta la pasta seca producida en escala industrial, ¿no? Eso en la década del 70-80 empieza a deteriorarse y actualmente tenemos una estructura productiva donde el sector industrial sigue teniendo un peso, pero mucho menos diversificado que lo que veíamos en la década del 70. Bueno, sí. Respecto de eso también miraba que tiene un impacto muy importante el comercio como el negocio de la calle de Bahía Blanca, que no queda tan lejano de la riqueza que genera en los sectores tradicionales o los más poderosos, por decirlo de alguna manera,
de la producción en Bahía Blanca? Sí, el comercio sigue siendo muy importante en Bahía Blanca y en toda la región. Ok. Es el segundo, digamos, en orden de importancia, en empleo y en valor agregado, el comercio está en segundo lugar. Lo que pasa es que nosotros en este estudio en particular no nos enfocamos mucho en comercio porque pensamos que no es una de las actividades que mayor calificación requieren. Ok. Por supuesto que si desagregamos comercio minorista de comercio mayorista, el comercio mayorista requiere algo más de calificación Bien. que el comercio minorista, pero son actividades que no demandan mano de obra demasiado calificada porque las habilidades que hay que tener enseguida se aprenden, digamos, es bastante fácil aprenderla, entonces no fue un foco en particular de este trabajo. Ok. Pero sí, comercio claramente es muy importante. De hecho, Bahía Blanca ha sido también caracterizada no solamente históricamente por su rol o, digamos, su perfil un poco más industrial, sino también por su inserción en el comercio como comercio de paso. Bahía Blanca fue históricamente un lugar de paso desde mercaderías que venían de Buenos Aires o de lugares centrales de fabricación, como por ejemplo Santa Fe, Rosario, Córdoba, y iban hacia el sur. Ese lugar de paso, generó en Bahía Blanca un nodo de comercio mayorista, sobre todo, ¿no? De distribuidoras que tienen como asiento la logística acá y luego van hacia el sur. Eso sigue estando, de hecho el sector transporte de cargas también sigue siendo muy importante y se desarrolló en parte en ese momento y tiene un peso. Transporte, estamos hablando siempre de empresas transportistas, personas que tienen su propio camión y lo alquila o lo pone a disposición de una producción. Sí, transporte es un sector, el transporte de carga es muy diverso porque tenés empresas que tienen flotas de hasta, no sé, 100 camiones acá en Bahía Blanca, hasta personas que trabajan por su cuenta a fazón o trabajando para una empresa grande alquilando su propio camión y su propia fuerza de trabajo, ¿no? Es un sector muy, muy diverso. Y en eso sí, sigue teniendo, o sea, toda esa historia que tuvo Bahía Blanca y que llegó, digamos, como al auge en la década del 70, hoy sigue quedando en parte, una parte mucho más disminuida, pero sigue quedando parte de ese rastro, ¿no? Esa huella histórica de fuerte presencia industrial y comercial. A esa misma cuestión se le fueron agregando como pequeños lugares. Entiendo que hacen una mención especial con el tema frigoríficos y con molinos harineros y aceiteros, ¿no? Sí, eso es bueno. Los frigoríficos es una industria que suele estar básicamente en varias regiones. Sí. Varias regiones suelen procesar el ganado en pie que produce, que se genera en la región. Y el sector frigorífico es un sector que es, digamos, un recuerdo de esa etapa, ¿no? Porque es un sector donde demanda mano de obra calificada, digamos, no cualquiera puede trabajar en un frigorífico. Ahí es donde hace más eje en la parte de la experiencia, porque Exacto. no hay como una formación de trabajadores frigoríficos. Exacto. En ese sector pesa mucho más la experiencia que el conocimiento formal que uno puede tomar en un curso, ¿no? Y en su sector claramente calificado. Ahí todavía en la región sigue habiendo frigoríficos importantes en Bahía Blanca, pero en Bahía Blanca y en el resto de la región. De hecho, hasta el año pasado había un programa, no sé cómo estará funcionando ahora, de provincia que planea instalar 14 frigoríficos en toda la región. En Guatraché, digamos, varias localidades de acá de la región que planeaba instalar frigoríficos precisamente para dar un impulso a esa actividad. O sea, como que detectaron que existe, pero que no tiene un nivel de desarrollo como el que podría tener. Sí, claro. En parte también por la coyuntura, ¿no? Okay. La demanda en el último tiempo no ha sido particularmente auspiciosa para la expansión de ese sector. Molinos harineros y la fabricación de aceite, la elaboración de aceite también sigue siendo un sector tradicional que procesa insumos agropecuarios producidos en la zona, como girasol y trigo, y ese sigue siendo un sector todavía tradicional que tiene relativamente fuerte peso. Lo que pasa es que ha estado sujeto a un proceso de concentración. Ahí va. En el sector, en los últimos años, ha habido cambios de propiedad que han generado una mayor concentración de la producción en pocas manos, ¿no? Y bueno, cuando ocurren esos procesos, generalmente suele haber contracción de la mano de obra.
Bien. Porque hay plantas que, digamos, empiezan a producir menos o cambian de tecnología. No hay grandes cambios tecnológicos en el sector, pero bueno, pueden generar algún tipo de racionalización de mano de obra. Uh-huh. Voy con un par más porque lo dividieron en los sectores tradicionales. Hablan de sectores dinámicos que son energía eólica, exportación y transporte de hidrocarburos y gastronomía. Quiero arrancar por el último, por gastronomía. ¿Qué encontraron ahí? Tiene que ver con las personas que invierten, que emprenden esos negocios, que están en la parte de básicamente preparación de comidas. Sí, ahí encontramos que en los últimos años se abrieron más de 40 locales nuevos en bares y restaurantes. De hecho, si uno camina por la ciudad puede verlo, Sí, porque es han que cambiado. En pandemia veíamos, esto a título personal, Sí. hablaban de una fundición total porque la gente no podía salir y cada 1 o 2 meses aparecía un nuevo emprendimiento de gastronomía. Sí, sí, sí. Es como que está todo el tiempo con nuevo, no sé, nueva actividad. Sí, sí, sí. Es un sector que ha estado en crecimiento y si nosotros calculamos que cada local a la calle requiere aproximadamente 7 personas trabajando entre personal de cocina, el que está en caja, algo en atención al público, en limpieza, etcétera, más o menos por turno son 7 personas, eso teniendo un turno. Los bares, por ejemplo, tienen varios turnos. Sí. Los restaurantes suelen tener un turno, alguno que le va muy bien por ahí tiene 2 turnos, pero... Sí, el café que es café de la mañana y para comer al mediodía de la noche. Claro, en ese necesita varios turnos, entonces genera más empleo. Ahí ha habido un crecimiento del empleo notable, ¿no? Claramente es un sector que tiene, digamos, un crecimiento del empleo, pero tiene otros niveles salariales y otro nivel de registración, con lo cual, digamos, en cantidad es bastante, pero en calidad un poco menos, porque, bueno, suele tener mucho nivel de informalidad y rotación también. Okay. Locales que abren y luego cierran, o sea... Sí, todo el tiempo uno ve los anuncios, se necesita personal para bachero, para Claro, cocinero. exacto. Entonces es un sector que ha estado en crecimiento, el neto da positivo, porque contamos las aperturas, pero también los cierres, ¿no? Uh-huh. El neto da positivo, en creación de empleo es positivo, pero en calidad de ese empleo todavía sigue estando atrasado respecto de otros sectores. Uh-huh. Energía eólica y exportación y transporte de hidrocarburos, los dos se pueden englobar dentro del mundo de energía, ¿no? De energía, sí, con energía vimos un poco la construcción de parques eólicos, que fue muy importante no solamente en esta región, en el resto de los nodos también se vio. Sí. A partir del plan del 2016, Renovar, creo que se llamaba, el plan Renovar, que implicó la apertura y la construcción de varios parques eólicos. Acá en la región tuvimos más de 7. Y eso moviliza mano de obra en la fase de construcción. La fase de construcción moviliza bastante mano de obra, no tanto la operación. De hecho, gran parte, no sé si gran parte, pero una parte de esos parques eólicos no están en funcionamiento. O sea, fueron inversiones que se hicieron, pero todavía no están en pleno funcionamiento, con lo cual no están generando mano de obra. Okay. Tuvieron un crecimiento, sí, en la parte de construcción, como lo hubiese tenido la construcción de la planta de GNL. Claro. Demanda mucha mano de obra en la fase de construcción, pero muy poca en términos relativos en la operación. Uh-huh. Volviéndonos al de estratégicos, que está entrecomillado en estratégicos. Sí. Incluyen software, para los que más me interesan a mí, software y turismo. Uh-huh. Mucha diferencia entre los dos, pero software, particularmente en Bahía Blanca, ¿ha notado un desarrollo importante? Sí, es un sector que está creciendo, pero cuesta mucho diagnosticar o dimensionar qué cantidad de personas hay ahí trabajando en este momento. Sí, porque por ahí hay gente que se dedica a eso, pero no tiene que ver nada con el ámbito local. Claro, y además no está visible, porque lo puede hacer desde su casa y no es como un bar donde uno lo ve, ¿no? Lo palpa, está visible. En el caso de software, de informática, es un sector que ha venido creciendo y que se nota algún tipo de
tenemos noticias que hay algún tipo de expansión en torno a ese tipo de actividades, pero no sabemos cuánta gente ni qué cantidad de valor generan. Claro, yo hace no mucho me había enterado que, hace no mucho, digo, 1 o 2 años, si estaban hace más, que por ejemplo Globan tenía oficinas, pero no hay gente adentro de la oficina. Claro, sí, sí, sí. Y que es, como se supone, una de las empresas más importantes de servicio de software. Sí, tal cual. Tiene esa característica. Algo medio opaco ahí. Exacto, sí, porque bueno, es fácil hacerlo en un escritorio, ¿no? Claro. Requiere muy pocas instalaciones para poder desenvolverse. Pero sí, es un sector que ha tenido crecimiento. Muchos lo ligan a la presencia de las universidades acá. Pero bueno, también es cierto que hay mucho autodidacta también, o sea, que no, sin necesidad de ir a la universidad. O sea, está la oferta educativa, pero no es el principal factor del desarrollo de esa industria, quizás. No lo sé, o sea, no está toda la evidencia reunida, claro, en ese sentido. falta contactar a esas personas que se dedican a eso con una muestra un poco importante, significativa, y realmente testear hasta qué punto eso ha sido un desprendimiento de las universidades o ha sido una cosa más, no sé, aleatoria. Perfecto. De este universo de gente que necesita alta calificación, ya sea, como decíamos, de formación académica, de educación o de experiencia, es cuando uno mira índices de empleo, desempleo, personas que están buscando trabajo y no están buscando, ¿es el principal responsable del empleo en Bahía Blanca este universo de la mano de obra calificada? No. ¿O es cada vez menor? No, digamos, no hay signos de que sea el principal responsable, porque uno cuando ve los vaivenes que hay en el empleo, el crecimiento y la contracción suelen ocurrir en actividades no calificadas. Okay. O de menor calificación, digamos. O sea, quizás son más estables, pero no amplían ese universo que ya tienen. No. Okay. Esto por razones históricas, porque a nivel mundial, de lo cual la región no es ajena, ha habido un proceso de mecanización y robotización del trabajo, robotización de la producción, que va quitando contenido laboral, va quitando lo que uno vuelca en ese trabajo. Esas actividades que se han mecanizado, no digo que en Bahía Blanca esté ocurriendo un proceso así, pero sí está afectada por ese proceso. Ahí va. Por ejemplo, no lo comenté antes, pero en la región hay 2 actividades que nosotros llamamos paradigmáticas, porque uno no esperaría que se localizaran acá, como son la producción de calzado ¿Y de papel? Y de papel. En la región se ubican grandes, digamos, los principales proveedores de cartón corrugado, por ejemplo, ¿Sí? a nivel nacional. Cartulina, ¿no? Cosas que se usan en librería. Se producen en la región. Y uno ve, ¿qué ventaja? ¿Cómo caen acá? Bueno, caen por unas cuestiones completamente aleatorias, que era la vinculación del propietario que tenía familia acá, etcétera. No había particularmente una ventaja, no sé, locacional, geográfica, claro, económica. no. Si uno aplica los modelos de cómo se localizan las industrias, no caen en esos modelos. Sin embargo, esas actividades han tenido a nivel mundial una complejización en su tecnología que acá no se pudo incorporar. No están, digamos, no tienen ese nivel tecnológico si uno los compara con la producción de cartón o de papel a nivel mundial o la producción de calzado. Y es básicamente porque para incorporar mecanización o robotización hace falta escala. Si uno no tiene escala suficiente, no se justifica incorporar un robot que haga parte de las tareas. Sin embargo, la región sí está afectada por eso, porque en otros lugares que han podido hacer ese proceso de mecanización y que han sustituido mano de obra, Sí. obviamente la escala de producción es más grande y los precios y los costos son más baratos. Entonces han desplazado a esta región. O sea, si esta región aspira, por ejemplo, a la producción, ese tipo de producción, un nodo de producción de calzado y de papel, por claro, ejemplo. para exportar no puede. Claro. No puede exportar. Entonces, lo mismo ha ocurrido con otros sectores. En la región acá había varias empresas que eran
fabricantes de insumos para el agro, pero equipamiento para Sí. el agro. Arados, sembradoras, cosechadoras. Y ahí también hubo un proceso de mecanización, de robotización de la producción de vehículos, Sí. que estas empresas no pudieron insertarse en ese proceso porque no tenían escala. Sin embargo, fueron afectadas. Porque claro, ahora ese tipo de vehículos se importa. Claro. Entonces, la pregunta era, ahora La me perdí. pregunta era si este tipo de empleos eran los que más influencia tenían sobre las tasas de empleo, desempleo, actividad, y me decías que Claro, no. en la coyuntura no se observan grandes Ok. movimientos, ¿no? Pero sí se observa una trayectoria en el largo plazo. O sea, por allí no tenés grandes movimientos en un año. Claro, si se hubiera, por ejemplo, instalado la planta, el impacto lo hubiéramos visto 10 o 15 años quizás, sobre números de empleo particularmente. Claro, pero bueno, igualmente la planta de GNL son plantas bastante mecanizadas. Ok. Para la construcción sería un impacto inmediato en la construcción. Un impacto inmediato de mediano plazo en la construcción, porque llevan 4 años, /5, la instalación de todo eso, y es un impacto también que se va verificando por etapas, porque estas plantas suelen emplear más de 1.000, 2.000 empleados en la construcción, pero no ingresan todos juntos, o sea, ingresan por etapas. Primero ingresan las actividades más ligadas a la albañilería, poseros y demás, después empiezan las actividades de construcción un poco más calificada como montaje y puesta a punto, y bueno, Sí. y va como teniendo como una curva, ¿no? Pero te decía que estos procesos de más largo plazo de mecanización, de robotización, que han impactado aquí en la región básicamente por, digamos... Por lo que ha pasado en los otros. Exacto, por el adelanto que ha tenido en otras partes del mundo, y eso ha impactado en la importación. No se verifica en la coyuntura o en el corto plazo, pero sí en el largo plazo. Uno va viendo un deterioro y cada vez empiezan a pesar más actividades o empleos no calificados. Por Claro. ejemplo, el delivery. Bueno, te iba a llevar a ese punto porque entiendo que también trabajaste, o sea, sobre el otro extremo. Y no sé, voy a hacer una experiencia personal como disparador, no como para hacer un estudio porque necesitaríamos más información, pero por ejemplo me pasó de estas últimas semanas de acceder a Uber para viajar a distintos lugares. En los 3 casos, los que estaban más dispuestos a hablar contaban que se dedicaban a otra actividad, pero eran muy disímiles. Por ejemplo, hoy lo mencionaste justo de transporte, es un hombre que tenía creo que 2 camiones de transporte de granos. Y decía así, a Uber porque para cubrir el costo, por ejemplo, de cubiertas de los camiones. Otro chico que se dedicaba al arreglo de piscinas, de piletas. Y Sí. en esta época poco laburo tiene. Y la última vez creo que era un chico que tenía un tallercito de reparación de bicicletas. Y dice, no sé si no estoy pensando en cerrar el taller de bicicletas y seguir dedicándome a Uber a tiempo completo. Hay un impacto que ya se puede verificar con datos de lo que está pasando con el empleo de plataformas, porque con Pedido Ya quizás es otro tipo de gente que no tiene otro laburo, pero son chicos que o están estudiando o intentan tener algún ingreso propio por primera vez. ¿Qué información hay de estudios de la ciencia en eso? Mira, en eso hicimos un estudio de campo, porque claro, registros de esto no hay, entonces tuvimos que hacer encuestas, básicamente las hice yo, las encuestas. Bien. Hicimos un estudio de campo y lo que vimos fueron que son empleos de transición. Bien. De transición significa que se hacen por un tiempo, pero después no se pueden sostener, porque requieren un ritmo. Para poder vivir de ese empleo, de esa ocupación, hay que tener un ritmo, en el caso de delivery, un ritmo de entregas muchas horas y expuestos a riesgos, porque son empleos inseguros, al estar, digamos, desplazándose. Sí, todo el tiempo publicamos choques de chicos de Pedido Ya, de Rappi, es Sí. mucho riesgo. Entonces, son empleos que implican mucho riesgo, un ritmo de trabajo muy intenso, que en general lleva un desgaste. Y con el caso de Uber pasa lo mismo. Con Uber... Sí, ahora me decían, te pone objetivos. Si llegás a los 65 viajes, te damos un plus de 10.000 pesos. Bueno, Claro. ¿no? ¿Qué Claro. diferencia me hace? Dicen, y yo sigo intentando cumplir los objetivos porque... Claro, sí. La gestión por plataformas tiene esa característica, que no hay un jefe diciendo qué objetivos hacer. Hay un ente supremo. Claro, hay como unas metas que implican intensificar cada vez más el trabajo, se intensifica cada vez más, y uno tiene que, para llegar a un determinado nivel de ingreso que le permita pagar sus gastos, tiene que tener una jornada extremadamente intensa. Todo el día.
Sí, sí. Bueno, Bahía Blanca es una ciudad donde está en un periodo se están instalando las plataformas, se consideran ya instaladas una vez que está funcionando, una vez que el Estado le pone el ojo. ¿Cuándo es que no sé qué se sabe o qué hay? Sí, no sé. Uber se esperaba antes, ahora Sí. recién se está desenvolviendo, pero en el caso de reparto, bueno, ya Bueno, hace varios años. Sí, 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 ya incluso un poquito antes de la pandemia esta vez, con la Sí. pandemia se terminaron de Sí, consolidar. instalaron 2 centros de distribución propios y nunca vimos la cara de nadie pedido ya diciendo, anunciamos que no, directamente la empresa va, Sí. alquila, Sí. tiene sus empleados, pero que Sí. no los reconoce como tal, y Sí, empieza a funcionar. empieza a funcionar. Igualmente las plataformas están teniendo problemas para generar ganancias como empresa, ¿no? O sea, hablo ahora no desde el punto de vista del trabajador, sino Sí, de la rentabilidad. del negocio de la plataforma. La Ok. mayor parte de las plataformas no dan ganancia. Son empresas que se sostienen nadie sabe cómo. Sí, Pedido Ya, por ejemplo, es de Uruguay, un sí. lugar conocido porque la gente de Argentina va ahí a pagar menos impuestos. Sí, sí, sí. Si uno mira la rentabilidad de esas empresas y digamos las ganancias que han tenido a lo largo del tiempo, Uber, de hecho, durante mucho tiempo tuvo pérdidas, porque claro, implican mucha remuneración, no a nivel individual, no es que cada persona gane mucho, pero tienen mucha gente y Sí. mucho volumen de actividad y no siempre generan ganancias. Entonces son empresas que uno no sabe muy bien cuál es la estabilidad que van a tener. Claro. De hecho, muchas han desaparecido. Sí, bueno, acá en Bahía Blanca funcionaba Globo, que después a nivel nacional lo absorbió Pedido Ya. Claro. Rappi, que no se termina de instalar tampoco porque es otra dinámica distinta a Pedido Ya. Sí, sí, sí. Hay un poco de todo. Bueno, acá en Bahía no está, pero en otras ciudades está Cabify y Didi, y bueno, y digo, y uno ve, por lo menos en Europa pasa eso, las empresas de plataforma suelen tener movimientos. Y claro, eso implica que la estabilidad de esos trabajos es muy baja, o sea, son trabajos altamente inestables. Inestables por lo que te decía antes, ¿no? Inestables porque, bueno, estas empresas cierran y abren, se fusionan, cambian de dueño, etcétera, pero también porque implican un ritmo de trabajo que desgasta rápidamente al trabajador. Entonces, en algún punto, cuando cumple cierta edad y el cuerpo es un trabajo Sí, muy sí. corporal, ¿no? Sí, totalmente. Al llegar a cierta edad, con cierto ritmo de trabajo, puede ser que no pueda mantener ese ritmo. Bueno, me quedaría hablando muchísimo rato más porque los dos extremos del campo de Sí. estudio son interesantísimos y hasta hay una relación, uno tiende a pensar. Pero ya nos tenemos que ir, no sé si va a llegar, ya llegó el conductor de otro programa. ¿Todavía no? ¿Esta tarde de nuevo? Bueno, ¿qué va a hacer? 9 de la mañana, 4 minutos. Matías, nos vamos con la banda que estuvo el sábado en Bahía Blanca. La gente de Camioneros, que no es el sindicato de choferes de camiones de Hugo y Pablo Moyano, sino que es una banda de Capital Federal. En este caso, Moreto los va a deleitar a ustedes. No yo, porque yo solo conduzco el programa y digo cosas. No te lo pasé, Moreto, ahí está. No, ahí te lo pasé. Ya cansado de pedir perdones, del año 2019. Está Julia acá, que pensamos que le había pasado algo el último viernes, pero no, está sana y salva. Camila, ¿qué hiciste el fin de semana? Un poco más relajado te lo tomaste. Unas banditas. Hubo muchas cosas el fin de semana. ¿Dormiste muchas horas? Ah, Marina. ¿Ya está bien del ojo? La veremos, entonces. Y ella a nosotros. Nos vamos, Moreto, con Camionero haciendo Ya Cansado de Pedir Perdón. Mañana a las 7 volvemos con Wake Up. Se quedan con las noticias en APP. Ahora 9:30, conferencia de prensa de gremios docentes y no docentes, porque el gobierno sigue sin reconocer la pérdida salarial y el poder adquisitivo que se ha deteriorado de la docencia y los trabajadores de la universidad. Nos vemos mañana a las 7. Adiós. Las casas